Buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuevamente tomé parte de mi tiempo para compartir otro video con ustedes. En esta ocasión les quiero hablar de cómo se miden las resistencias calibradas, cómo se mide la corriente, eh, conocidos también como shunt. Lo tenemos presente constantemente en la protección catódica, eh, bien sea para interconectar ánodos de sacrificio a la tubería, y normalmente siempre se les conecta un ánodo en serie, perdón, un shunt, una resistencia calibrada en serie. También se utilizan como para interconectar tuberías que están en paralelo o en cruces perpendiculares, conocidos también como bond. Y el propósito de ellas es direccionar corriente, retornar corriente, regresar corrientes de interferencias o activar sistemas galvánicos. Quiero hacer énfasis en este punto de cómo medir la corriente en los shunts, en las resistencias calibradas, porque tenemos que prestar especial atención al signo que nos da la lectura en ese momento. Les voy a explicar cómo se debe conectar, en dónde se conecta el cable positivo o el cable rojo del multímetro, y en dónde se debe conectar el cable negro o el cable negativo del multímetro. Multímetro, multitester, eh, multicombinado, reciben varios nombres, pero son los equipos de medición con los que nosotros medimos los voltajes. Este, y en ocasiones también les voy a explicar de cómo también se mide potenciales en las tuberías y cómo identificamos cuándo es una tubería, cuándo es un ánodo, porque nos conseguimos situaciones en campo que cables con idénticos colores no están identificados. Necesitamos identificarlos previamente para poder después hacer las mediciones y hacer los análisis respectivos. Como siempre, saben que mi metodología es mucho más práctica que teórica. Es decir, trato de fundamentarlo más con ejercicios prácticos. Les hice un mini laboratorio improvisado, de manera que es una forma como de tratar de hacerme entender mucho mejor. Sin más preámbulos, eh, continuamos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Para esta ocasión les preparé este laboratorio en donde acá ustedes pueden observar esta lámina de acero. Sería para nosotros una viga que vamos a intentar proteger catódicamente. Acá tenemos un ánodo, una lata de refresco. Es aluminio, lo voy a usar para este ejercicio. Y esto es un test station que les estoy incluyendo. Estos test stations los conseguimos mucho en campo, en un tubo PVC, a la altura de nuestra cintura, un poco más altos. Y los test stations tienen puntos de conexión para cables. En este caso tenemos dos cables, no sé cuál es el ano y cuál es el cátodo. Ahorita les enseño cómo verificar esto y cómo identificarlos. Pero estos Big Think son muy típicos en encontrarlos en campo, ¿no? Hay otros tipos y modelos, ¿no? El propósito es tener terminales en donde lleguen los cables y tengan tornillos de sujeción, pues. Vuelvo y les repito, esto es un modelo. Hay otros modelos, hay otros que son tipo poste, que le ponen un sombrerito, un identificador de, de progresiva o kilómetros. Básicamente les construí este mini laboratorio. Nuestra, aquí está una celda de referencia para medir los potenciales.
la voy a dejar fija en una sola posición porque voy a hacer medición de potenciales con celdas fijas, de manera que en ocasiones muchas tuberías enterradas tienen dos cables soldados a las tuberías y llegan acá estos big fins, que pueden ser estos dos cables, pero son dos cables que están soldados a la misma estructura, y eso lo identificamos a través de mediciones. Pero si hay un cable soldado a la tubería y otro cable soldado a un ánodo, también tenemos que tener la capacidad de cómo identificar. En este caso, para nosotros interconectar esta estructura con el ánodo, recurrimos a las famosas resistencias calibradas. Esto es una resistencia calibrada, fíjense, no, déjenme acercarlo para ver si logran ver, es de 0.1 ohmios. No sé si, déjenme fijarlo aquí para ver si lo logramos ver. A ver si le hago. Es difícil verle la lectura. Viéndolos en físico se lee, ¿no? Ah, aquí está. Es de la marca COTT. Es de 0.1 ohmios porque se ve el signo omega. Y dice que 1 amperio es igual a 1 milivoltio, a 1 voltio. La capacidad del chun es de 2 amperios. ¿Sí lo ven? Todas las resistencias calibradas de este tipo traen su relación y sus capacidades. ¿Cuál es la resistencia calibrada? Este alambrito que está acá. Este alambrito es la resistencia calibrada. ¿Dónde medimos esta resistencia? En estos dos cachitos. Siempre colocamos los alligators en estos dos cachitos. No aquí en donde van los tornillos de fijación. Es acá en los dos cachitos que se mide en la escala de milivoltios. Hay dos maneras de medir corrientes en los sistemas de protección catódica. Uno es utilizando resistencia calibrada, es lo más común, para medir tanto corriente alterna y corrientes directas. Con estos dispositivos se miden corrientes alternas y corrientes directas. Ahí tenemos este instrumento, Clark Mirror o pinza amperimétrica, que se utiliza en protección catódica para medir corriente. Sin embargo, estos dispositivos, cuando la corriente es menor a 0.1, o sea 100 mil amperios, él no lo va a registrar, no lo va a censar, no mide esa corriente por debajo de 100 mil amperios, porque su apreciación es a partir de 0.1 en adelante. Entonces, a partir de 0.1 es que este dispositivo mide corriente. Simplemente colocamos el cable acá y lo colocamos en tanto amperios alternos, ahí ven la forma sinusoidal, o amperios continuos, que es la rayita con los puntos segmentados. Eso significa que es DC. Esto significa que es DC y esto significa que es alterno, porque tiene la onda sinusoidal. También tiene capacidad para medir voltajes alternos, voltajes directos, mide el signo omega, indica que es para medir resistencia, mide continuidad, este símbolo es de sonoro, corriente alternas y corrientes directas. También mide capacitancia, porque este es el símbolo de capacitancia, mide frecuencias en hertz y también mide en milivoltios. Entonces es un equipo que es práctico en el campo. Pero cuando son por debajo de 100 mil amperios, tenemos que usar resistencias calibradas. Esta es una. Tendríamos este otro modelo. Este es otro modelo de resistencia calibrada. Fíjense que también tiene su... Vamos a ver si logramos verla. Dice que es 5 amperios. 5 amperios, 50 milivoltios. Y en los puntos donde se mide es en estos dos tornillos. En este tornillo y en este otro tornillo. Acá es donde ponemos las puntas del multímetro. Recuerden que estos videos están dirigidos básicamente a los aprendices. Hay aprendices que jamás han manipulado un multímetro.
Y esto, me gustaría, o un multitester, multiprobador pues. ¿Por qué son multiprobadores? Porque mide voltajes DC tenemos dos tipos de voltaje: voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa. Voltaje de corriente alterna, la que nos entrega los operadores eléctricos, que es la que nos llega a nuestras casas. Y podemos medir ese voltaje alterno acá. Fíjense que tiene el símbolo de sinusoidal. Esto me indica que es voltaje alterno. Si yo lo coloco allí, me diría voltaje alterno, y acá me diría también, no sé si lo estoy viendo, vamos a ver, ahí dice milivoltios AC, milivoltios de corriente alterna. No está midiendo nada porque no estoy haciendo ninguna lectura. Si lo coloco acá podemos medir voltajes directos, de corriente directa, y aquí lo podemos ver, VDC. Acá me indica que mide milivoltios. Si lo coloco acá, milivoltios, y acá me dice milivoltios DC. También puedo ver que tengo el símbolo de temperatura. Parece un termómetro chiquitico en amarillo. Esto es para medir temperaturas. Para activarlo, como sale en amarillo, tengo que presionar este botón amarillo. Presiono el botón amarillo y fíjense que cambió a grados centígrados. Lo podemos configurar también para que mida en grados Fahrenheit. Acá podemos medir continuidad, resistencia y capacitancia. Si lo pongo acá, ahorita está en mega ohmios para medir capacitancia, pero si lo quiero poder colocar en el modo audible, que suene el pitico de continuidad, debo presionar este dibujito que está aquí, idéntico al de acá, para que se active el modo de pito de sonoro. Y cuando hacemos pruebas de continuidad de cable, si el cable está en buenas condiciones, sonará el pito. Si no suena es porque el cable está roto. Este que está acá es el símbolo de un diodo, el símbolo eléctrico o electrónico de un diodo. Este exclusivamente para chequear y medir diodos. También puede medir miliamperios. Fíjense que tiene la forma sinusoidal, miliamperios y amperios. Pero también podemos ver las rayas segmentadas en amarillo, que me indica que también mide en DC, corrientes DC. Mide corrientes alternas y corrientes DC. En este momento puedo ver que dice BDC. Perdón. Aquí lo coloqué en miliamperios y amperios, y fíjense que aquí me dice AC, amperios, corriente alterna. Pero si le doy al botón amarillo, porque la raya segmentada está en color amarillo, se me coloca en ADC, amperios DC. Si quiero medir en microamperios, porque la corriente es mucho más pequeña, aquí dice AAC, amperios, corriente alterna. Y si lo quiero colocar en el modo DC, presiono el botón amarillo y puedo observar que aquí dice ADC. Entonces, básicamente, este es el funcionamiento del multímetro y con todas sus funciones. Fíjense que acá, este terminal dice que es de color rojo. Si coloco el cable de color rojo acá, puedo medir voltaje, resistencia, diodos en esta posición, inclusive temperaturas. El común es el cable negro, y también tiene su terminal de color negro, de manera que no nos confundamos con los colores. Sabemos, ya acá está el color negro, y sabemos que el cable que está allá de color negro lo debemos conectar acá, y el rojo, si quiero medir voltaje, lo debo colocar acá. Si quiero medir corrientes, debo ponerlo en este terminal de color rojo, MA, miliamperios o microamperios. Y si son en rangos de amperios, lo debo conectar acá. Fíjense algo particular cuando estamos midiendo voltajes. Para yo medir voltaje, coloco el cable negro en el terminal negro y coloco el cable rojo en el terminal rojo, en donde dice B. Entonces, en este conexionado
está para medir voltajes. Puedo activar el multímetro. Ahí dice que para medir milivoltios en AC, o lo puedo colocar en DC y mido milivoltios DC. Perdón, voltios DC. Si yo quiero medir corrientes y está en los rangos de amperios, lo debo colocar acá. Escuchen esa alarma, ese pito. ¿Qué me está diciendo ese pito? Cuidado, peligro, estás en riesgo. Porque si yo mido voltaje con este terminal colocado acá, voy a provocar un cortocircuito en donde vaya a medir voltaje. ¿Por qué? Porque en esta configuración estamos utilizando la resistencia calibrada o el shunt interno que tiene el multímetro. La forma como mide este multímetro las corrientes es a través de una resistencia calibrada o shunt que está dentro del multímetro, exactamente igual a esto, pero está en la parte interna. Quiere decir que si yo lo tengo ahorita conectado acá en amperios y voy a medir voltaje bajo esa condición, voy a provocar un cortocircuito. Si yo coloco esto en amperios, deja de sonar la alarma porque lo tengo en la posición adecuada, porque lo tengo configurado para medir corriente. Si yo voy a medir corriente, debo colocarlo o acá o acá. Entonces por eso es que se activa esa alarma. Si yo ejecuté una medición de corriente, terminé, finalicé y ahora me dicen, Pedro, mide el voltaje, y yo sin darme cuenta no hice el cambio acá, pero me muevo a voltaje, se activa automáticamente la alarma y eso me debe decir a mí, Pedro, pendiente, algo está pasando, hay peligro. Y cuando yo vea, pero mira que se me olvidó cambiarlo y ponerlo para acá, deja de sonar. Estos equipos de última generación tienen esa capacidad. La corriente no hay que tenerle miedo, hay que respetarla. Si ejecutamos las medidas de seguridad apropiadas, no tendríamos ningún problema. Ahora bien, señores, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que se nos enseña en las escuelas de electrónica o electricidad? Que cuando vamos a hacer mediciones con estos equipos, por ejemplo, voy a medir esta batería. Esta batería está marcada con color rojo acá y por acá se ve el signo positivo. Tal vez ustedes no lo pueden ver, es oscuro, pero bueno, por lo menos está identificado aquí de color rojo el positivo y el negativo de color negro, que es lo que nos enseñan en las escuelas de electrónica y electricidad. Y cuando vamos a utilizar equipos de medición, el positivo del multímetro o el multitester, positivo va con positivo y negativo va con negativo. Es una regla universal. Rojo con rojo, negro con negro. Positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando conectemos, el valor nos va a dar positivo. No sé si se logra ver allí. Vamos a activarle la lámpara. Ahí lo ven. 13.08 voltios. No veo signo positivo, porque cuando es positivo no se ve signo. Pero si yo invirtiera los cables, me va a salir un valor negativo. Quiere decir que está mal conectado. No estoy respetando. Me da 13.09, pero negativo. Aquí está el signo negativo. Entonces, acá no estoy respetando la norma de conexionado, por lo menos para medir una batería. ¿Qué es lo que me dice la norma? Si voy a medir un dispositivo o una fuente, el negro va con el negro, negativo va con negativo y positivo va con positivo, rojo va con rojo. Esa es la forma de hacer la medición. Y por supuesto aquí vemos la lectura. ¿Ok? Entonces, déjenme acercar más esto para ver si lo vemos con más detalle. Entonces, básicamente, señores, este es lo que nos enseñan en las escuelas. Cómo debemos utilizar este equipo para capturar lecturas. Ok. Ahora recordemos que esto es nuestro Big Thing. Mi mini laboratorio pasa a ser una estructura enterrada. No sabemos lo que hay bajo tierra.
Ahorita no sabemos lo que hay bajo tierra. Yo no sé lo que hay debajo de ese paño, de esa manta. Solamente me consigo en campo este Big Fin o Test Station. Cuando yo destapo el Test Station y hago la primera inspección visual, pues lo único que logro visualizar son dos cables. No están identificados, no me dice quién es ánodo y quién es tubería, y necesito identificarlos. Necesito saber quiénes son. Para eso vamos a recurrir al multímetro. Ahora viene la pregunta mágica. ¿Dónde conecto yo el positivo y el negativo? En el multímetro. ¿Y en dónde conecto yo la media celda? Algunos me van a responder, no, el positivo va en el ánodo. Porque muchas personas me han dado ese tipo de respuesta. Y les puedo decir que están equivocados. Pero les voy a explicar el por qué. El por qué el positivo no se conecta al ánodo del tester. Se conecta en la tubería. La razón es porque la tubería es más positiva. No estoy diciendo que la tubería es positiva. No confundan los términos. Estoy diciendo la tubería es más positiva. Veámoslo de esta manera. Voy a colocarlo aquí otra vez para explicárselos y me pueden entender ese punto. Vamos a ver a esta distancia. Está bien. En el eje cartesiano o vectorial, vamos a dibujar eso. Vamos a dibujar nuestro eje Y y nuestro eje X. ¿Sí? Este es nuestro 0. Vamos a poner 1 aquí, 2 aquí, positivo, y 3 positivos. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar 1 negativo, 2 negativo. ¿Ok? Normalmente siempre representamos los voltajes en el eje Y, porque en el eje X siempre tomamos en cuenta o bien sea distancia o bien sea el tiempo. ¿Sí? Ahorita no me interesa ni distancia ni tiempo, que sería nuestro eje X y Y. Normalmente el potencial de la tubería puede estar entre 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 hasta 0.5. Estoy hablando 0.1, 0.2 o 0.3 viene siendo en milivoltios 300, 200, 400 milivoltios. Entonces, supongamos que la tubería nos da 450 milivoltios. Si yo lo voy a graficar acá, son potenciales negativos, 0.5 sería aquí, entonces 450 debería estar acá. 450 son negativos. Un ánodo de magnesio de alta pureza debe estar entre los 1.6 a 1.7 voltios. Si yo tengo negativos, si yo tengo 1, menos 2 y 1.6, la mitad sería esto, sería 1.5. Supongamos que está aquí. El potencial menos 1.7 voltios o 1700 milivoltios. Es lo mismo. 1.7 voltios es igual a 1700 milivoltios. Este es el potencial de magnesio. Y un ánodo de magnesio. Y esto es un tubo. Este es el potencial del tubo, este es el potencial de magnesio. ¿Cuál de estos dos potenciales está más cerca del cero? El potencial del tubo. Entonces quiere decir que el cable positivo del tester, del multímetro, del multitester, como lo quieran llamar,
el cable positivo del tester se conecta en el lado más positivo. No estoy diciendo que esto sea positivo, estoy diciendo que está más positivo porque está más cerca del cero. El potencial del magnesio está mucho más retirado del cero. Pasa a ser mi punto negativo en el multímetro. Y aquí yo conecto el positivo del multímetro. Si lo ven, es por eso que la tubería siempre, en la tubería siempre vamos a conectar cable positivo del tester, del multímetro, porque la tubería es más positiva. Esa es la razón de ser, de por qué tenemos que conectar el positivo. Dicho esto, entonces, ya sabemos que el cable positivo del multímetro lo vamos a conectar a la tubería. Y el negativo, en este caso, lo voy a conectar a la media celda de cobre sulfato de cobre, que va a ser mi celda de referencia. Este es el cable negativo. Lo voy a conectar a la celda. Y ya sé que el cable positivo del multímetro siempre va a la tubería, porque es más positivo. Voy a chequear este terminal. Déjame acercar el multímetro. Vamos a chequear. Quiero que lo vean en paralelo con el multímetro, que vean las lecturas. Voy a conectar aquí. Aquí tengo 1.275 voltios, lo que es igual a 1275 voltios. Vamos a medir este otro y me da menos 0.146. Entonces, en función, volvemos a chequear. Aquí me dio, vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo para que llevemos esa. $1273 milivoltios. Negativo. Voy para acá. Y me da el segundo tornillo o el segundo cable. Este es el primer cable, este es el segundo cable. El segundo cable, el primer cable me dio esto. Y el segundo cable me dio menos 0.145 milivoltios. Este potencial está muy cercano a un potencial de un ánodo de sacrificio. Los ánodos de aluminio y zinc rondan entre los 1000, 1200, 1300 milivoltios. Y el ánodo de magnesio ronda los 1.6, 1.7. Eso depende de la pureza del ánodo, bien sea si es de magnesio, zinc o aluminio. Entonces, en función de esto que acabamos de medir, yo puedo concluir que este potencial está asociado a un tubo. Y este potencial está asociado a un ánodo. ¿Ok? Entonces, con una simple medición de potenciales, en unos cables que no están identificados, no tienen label, no tienen etiqueta, no tienen nada, con esta simple medición yo puedo decir, ok, si este para mí es el 1, entonces el 1 para mí es ánodo. Vamos a ponerle una A acá. Y el punto 2, que es este que está aquí, es la tubería, que es ese potencial que tenemos aquí. Entonces, vamos a poner aquí una T de tubo o de tube para tenerlo identificado. Ya sabemos que esto es el tubo y ya sabemos que este cable corresponde al ánodo. Los sistemas de protección galvánica siempre son activados a través de resistencias calibradas, como les dije, o shunt de medición. Estos dispositivos vienen adaptados para eso, para instalarle esos shunt o esas resistencias calibradas. Se les pone su tuerca de fijación. Déjenme colocarlo en el multímetro. Recuerden que no tengo ayudante para esto. Vamos a ponerlo aquí.
ellos tienen, están diseñados para también instalarles un chun. Entonces pasaría a ser de test station a un Bond. Y aquí pasaría a clasificación de Bond. O no, test station también. Para medir potenciales, tanto del ano de la tubería, yo no lo puedo medir con el ano, con el chun conectado. Tengo que desconectarlo y hago medición de potenciales cable por cable para yo poder identificar quién es el ano y quién es la tubería. Ya estando así, no puedo hacer esa medición. O sea, yo no puedo hacer medición aquí con un chun porque todo me da igual. Entonces, recuerden que para yo medir corriente, no voy a ser conexionado acá en las tuercas. Es aquí en estos cachitos. ¿Dónde conecto el rojo y dónde conecto el negro? Volvemos a lo mismo. Sabemos que la tubería es más positiva que el ánodo. El potencial del ánodo está mucho más alejado del cero. Entonces ya yo sé que la tubería o la pipe, yo le tengo que conectar el rojo. Y como ya tengo identificado aquí la T de tubería, entonces el rojo iría del lado donde está la tubería. ¿Por qué? Porque es la más positiva. Y en el ano, entonces yo conectaría el negativo. Tendría que colocar un multímetro en milivoltios. Entonces fíjense que me dice que tiene 0.1 milivoltios. Entonces es una corriente muy chica, es muy pequeña. Recuerden que es una lata de refresco contra esta lámina. Entonces voy a usar el multímetro, el chun interno del multímetro, para medir esa corriente. De manera de ver si lo logro ver o en miliamperios o en microamperios. Entonces, recordemos que ahorita lo tengo midiendo milivoltios. Milivoltios y aquí está en milivoltios. Pero para yo medir corriente, yo tengo que sacar el chun, desconectarlo. Yo tengo que desconectar el chun. Perdón, se me olvidaba comentarles algo. Recordemos, el cable rojo va al lado más positivo. ¿Quién es el más positivo? La tubería, porque la tubería está más cerca del cero. Aquí me está dando 0.1 positivo. ¿Qué significa eso? Que la corriente, la dirección de la corriente entra por el cable positivo, pasa a través del chun y sale a través del cable negro. O sea, si tenemos de este lado conectado el ano, quiere decir que la corriente está circulando del tubo a través del cable y sale a través del ano. Y se cierra el circuito a través del electrolito. Esa es la dirección de la corriente. Si me diera negativo, quiere decir que la corriente entra por el negativo y sale a través de la tubería. O sea, o se va a la tubería. ¿Qué significaría eso? Que si está entrando por el negativo, quiere decir que son corrientes de interferencia que están entrando a través del ánodo. El ánodo está desnudo, está expuesto, hay corrientes de interferencia y el ánodo les dice a la corriente, ¿para dónde van? Yo estoy desnudo, yo les ofrezco un camino sin resistencia, vénganse por acá. Y él ofrece ese paso de menos resistencia y se lo transfiere a la tubería. Eso lo utilizamos mucho nosotros para corregir interferencias de corrientes estáticas, bien sea de rectificadores de otros operadores. Y si hay interferencias de esa corriente, yo coloco un ánodo de manera que el ánodo colecte esas corrientes, me las transfiere y me devuelva mis corrientes. Entonces, es una manera de sistemas de mitigación. Después les explicaré en qué consiste eso. Ahora, yo quiero ver si tengo mayor precisión en la medición de la corriente. Recuerden que para medir corriente con estos dispositivos los tengo que conectar en serie. Por lo tanto, tengo que quitar el chun. Debo quitar el chun. ¿Por qué lo voy a quitar? Porque voy a usar el chun interno que está dentro del equipo. Este equipo tiene un chun internamente exactamente igual a este. Pero recordemos que ya debo cambiarme para acá. Como sé que son unas corrientes muy chicas, muy pequeñas,
Ya yo sé que lo voy a colocar en mili o microamperios. Aquí. Lo voy a colocar en mili o microamperios. Porque sé que son unas corrientes muy pequeñas que voy a medir. Me está haciendo la advertencia que lo tengo en voltios. Peligro. Me voy a ir en donde dice miliamperios. Está en alterno. Yo no lo quiero alterno. Yo quiero que me mida en miliamperios DC. Volvemos a lo mismo. ¿Para dónde va el positivo del multímetro? Para la tubería, que es más positiva, está más cerca del cero. Y el ánodo es el que está más alejado matemáticamente del cero, porque es menos 1600 milivoltios. Entonces, el negro va acá. Acá puedo ver con más precisión, por eso no podía verlo en el chum, porque es una corriente muy chica, 1.06, 1.05 miliamperios. Es una corriente bastante pequeña, 0.96. Por supuesto que son corrientes tan pequeñas, pero es positiva. ¿Qué me está diciendo eso? Que entra por la o sea, entra por el cable rojo y sale por el cable negro. Es decir, quiero que lo vean así. El cable rojo está metido en la tubería. Está conectado con las corrientes. Van de la tubería hacia el ánodo a través del puente eléctrico. A través de este puente eléctrico. Esa es la dirección de la corriente de corrosión. Va de la tubería hacia el ánodo. ¿Quién se oxida? El ánodo es el que está otorgando o regalando sus electrones. Esos electrones que él tiene de más, él se los está transfiriendo a la tubería. También a través del bond. La corriente electrónica va en dirección contraria. O los electrones van del ánodo hacia el cátodo. Porque él es el que aporta, él da. Y el cátodo recibe ese electrón. Se beneficia de ese electrón. Y por eso es que reducimos la velocidad de corrosión. Porque estamos invirtiendo el proceso de oxido-reducción. Entonces, eso es lo que significa que me esté dando positivo. Quiere decir que la corriente va desde la tubería hacia el ánodo. Y eso es lo que queremos nosotros en protección catódica. Si fuese negativo, me diría que la corriente está entrando por el ánodo y me la está transfiriendo el tubo. O sea, si me diese que estuviera negativo, está entrando por el negativo, pasa a través de la resistencia interna que tiene calibrada, y me la transfiere el tubo. Eso es el ánodo está diseñado para que capture corriente y se la transfiera al tubo. Es decir, dame mi corriente. Es una forma de direccionar las corrientes. Entonces, eso es lo que significa el signo. ¿Cómo lo debemos conectar? Igual cuando estamos midiendo potenciales, que se los mostré ahorita. Si voy a medir potencial de estos dos cables, porque no sé quiénes son, necesito identificarlos, volvemos a la pregunta: ¿a dónde va el positivo y a dónde va el negativo? El positivo del multímetro, del teste, del multitester, va a la estructura más positiva. ¿Quién es el más positivo? Vuelvo y repito, tubería, porque la tubería está más cerca del cero. Los dos son negativos, con valores negativos. Pero entre los dos, ¿quién es el que está más cerca del cero? El potencial de la tubería. ¿Por qué? Nos dio la tubería. La tubería nos dio. ¿Dónde anotamos esa potencial? Cero. ¿Dónde lo anoté? 100 y tanto. Vamos a medirlo. Miren. Meto. Lo pongo en milivoltios o lo pongo en voltios. Tengo la alarma. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me activo una alarma? Se me olvidó cambiar de posición. Al cambiar de posición deja de sonar. Mido en donde dice T de tubo. Ahora recuerden que cuando le pusimos el chun activamos la protección catódica galvánica y se polarizó. Antes nos estaba dando 104, algo así. Aquí está. Antes nos había dado
Antes nos estaba dando 0,145 y el potencial del ánodo nos está dando 1273, que es el aluminio. Después de conectarlo, fíjense que se polarizó y ahora nuestro tubo tiene 0.500 milivoltios. O sea, desplazó casi 400 milivoltios. Ahora, vuelvo y repito, voy a medirle el potencial al ánodo. El potencial del ánodo antes estaba en 1273, ahora tiene 1263. Perdió electrones, se le entregó a la tubería. La tubería los ganó esa polarización. Entonces, uno pierde y otro gana. El que pierde es el que se oxida porque entregó electrones y él se va a destruir, se está deteriorando. Básicamente, esto es lo que quería explicarles: cómo conectar el multímetro a las resistencias calibradas, en dónde debe ir el positivo, el cable positivo del multímetro, en dónde debe ir el cable negativo del multímetro cuando medimos resistencias calibradas, y cuando estamos midiendo potenciales, en dónde debe ir el cable positivo del multímetro y en dónde debe ir el negativo. Y les expliqué el por qué, la razón. Todo tiene una razón. Y igual funciona cuando tenemos corriente impresa. Vuelvo y la repito, vamos a tener diferentes tipos de chun. Hay unos que son así, otros que son así, hay otros que son tipo alambre, con dos cachitos igual a esto. También todos tienen una relación y dependen de su apreciación para poder ver las magnitudes. Fíjense que a pesar de que este es de 2 amperios, este puede medir hasta 2000 miliamperios, pero 1 miliamperio no me lo estaba viendo con mayor precisión. ¿Por qué? Porque la apreciación de este, ya cuando está en 10 miliamperios, ya no los ve. 10 miliamperios para abajo, ya esto no lo ve. Entonces, por eso recurrí a la medición de corriente con el multímetro. Vuelvo y la repito. Esto no lo hubiese visto, porque esto mide a partir de 100 miliamperios hacia arriba. Ya cuando es por debajo de 100 miliamperios, uno no lo iba a ver ni porque está fuera de su apreciación. Estimados alumnos, aprendices, espero que este video les haya servido para despejar algunas dudas, algunas inquietudes. Cualquier pregunta ya saben dónde contactarme. Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Otra vez, un placer compartir mis conocimientos.